Senador Doñate, gracias por recibirnos de esta forma virtual. Estamos compartiendo con los lectores en estos días una serie de entrevistas a las que nos vemos obligados con este mecanismo. Así que bienvenido a esta sala virtual de En estos días. Gracias por recibirnos. Gracias, Santiago. Un orgullo estar comunicado a través de este canal y sabiendo toda la gente que nos va a ver, nos va a escuchar y gozoso de poder dar todas las respuestas que tienen a mi alcance. Bueno, en principio quería saber, porque hay una suerte de demanda, me parece, hacia distintos sectores por parte de la ciudadanía. Uno de ellos es el poder político y puntualmente me parece hacia los espacios legislativos, teniendo en cuenta que se ve limitada la posibilidad de trabajo efectivo por parte de los distintos bloques y de los distintos cuerpos legislativos. ¿Cuál es la tarea cotidiana que hoy ocupa, por ejemplo, a un senador de la provincia de Río Negro en este contexto? Bueno, lo primero es que estamos a la espera de que la Corte Suprema autorice la posibilidad de sesionar a distancia como estamos haciéndolo en estos momentos, si bien hay algunas comisiones que están funcionando y ministros que están dando cuenta de su gestión a través de este modelo virtual, han cambiado las reglas del juego del funcionamiento de la vida de todo el mundo y por supuesto lo de la vida de la tarea legislativa. Sin embargo, te puedo asegurar que tenemos desde la mañana a la noche una tarea, quienes representamos a las provincias, quienes estamos en el poder parlamentario, que es de regularidad cotidiana, desde familiares de rionegrinos y rionegrinas que están varados en distintos lugares y que fueron llegando a la Argentina desde el primer minuto que sucedió el efecto de la pandemia, hasta cuestiones que tienen que ver con ser nexo, canal con los intendentes y el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales y el gobierno de la nación, con los distintos ministerios, distintas teleconferencias con sectores de la vida social y económica de la provincia, de nuestra provincia. De hecho, mañana mismo tenemos una teleconferencia que gestioné ante el Ministerio de Obras Públicas con 10 intendentes de nuestra provincia de Río Negro. Y lo mismo también en materia de propuestas. Todas las semanas estamos siguiendo de cerca el proceso particular de la pandemia en la provincia, las variables sociales y económicas de nuestro Río Negro, y hemos trabajado en la elaboración de distintas propuestas a través de nuestros concejales en los municipios, de nuestros intendentes donde somos oficialismo, de nuestros legisladores a través de la tarea legislativa. Al gobierno oficialmente también le hemos elevado una serie de propuestas que tienen que ver con lo tributario, con lo fiscal y sanitario, y por supuesto con lo social y alimentario. Y en ese sentido, bueno, es el diario transcurrir de ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena en esta tarea que también tiene que ver con mantener informado y alerta a toda la ciudadanía, en nuestro caso de Río Negro, acerca de quienes tienen las necesidades en esta crisis de recibir la ayuda del gobierno nacional, que cada vez son más sectores, desde los beneficiarios de la asignación universal, desde los jubilados y pensionados, que son más de 145.000 en Río Negro, quienes reciben la asignación por la IFE, por este ingreso familiar extraordinario, que se está comenzando a ejecutar, la tarjeta alimentar, todos estos programas nacionales que de alguna manera desde nuestro lugar vamos ayudando, asesorando a los intendentes, a los particulares, a las empresas con los repro, con los subsidios, con la suspensión del corte de los servicios públicos esenciales, todo el mecanismo, la ingeniería del gobierno nacional puesta a disposición del territorio. Bueno, nosotros también con nuestros equipos vamos ayudando a que eso llegue lo más fluidamente posible. ¿Alcanza? Bueno, parece que en el mundo estamos revisando de qué manera vamos a hacer para reacondicionar nuestra vida en sociedad y cómo van a ser las reglas de juego de la economía de aquí en adelante. Y la verdad que está la gran discusión de cómo va a tener que ser de fuerte el Estado para que alcance a que en el transcurrir de esta crisis puedan los sectores sobrevivir. Y ese es todo el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente de la Nación y todo el gobierno, del cual me siento absolutamente orgulloso. Se ha demostrado una vez por todas que sin la presencia, sin un Estado fuerte, sin poner equilibrios donde el Estado, donde el mercado no participa, no le interesa o genera desequilibrios, allí tiene que estar el Estado. Veíamos hoy llegando el avión de China con mercadería de aerolíneas argentinas, vemos
los subsidios, los créditos, los aportes del gobierno nacional, que en Río Negro van a rondar el 95% de la economía en estos 3, 4 meses que nos quedan por delante, asistiendo a todo y cada uno de los sectores. Y nunca termina de alcanzar, pero la decisión del gobierno nacional es tratar de pasar esta crisis con un Estado muy, muy fuerte, muy presente en cada provincia, en el interior profundo del país y, por supuesto, en nuestro Río Negro. Ujú. Senador, hay un dato que quedó o dejó en evidencia la fragilidad social en la provincia de Río Negro y es que hay 111.000, casi 112.000 beneficiarios de la IFE, de este aporte extraordinario para las familias. Digo, es un dato que si se multiplica por 3 o por 4, que es la cantidad de habitantes en cada una de las casas en promedio, estamos hablando de casi un 60-65% de la población de Río Negro que se postuló para recibir este aporte, lo cual habla de una enorme fragilidad laboral y social en la provincia de Río Negro. 72.259 personas que estaban en la informalidad, inscritas en la provincia de Río Negro, más de 5.700 monotributistas, y bueno, lo otro se reparte entre personas que reciben la asignación universal y trabajadoras de casa particulares. Evidentemente nosotros tenemos una provincia que potencialmente está desaprovechada y que tendría que haber tenido una planificación mucho más nutrida, más sólida, con mayor musculatura para que toda la riqueza y la fortaleza natural que tiene, el potencial que tiene el Río Negro, esté dispuesta a darle solución a esos sectores que están en la informalidad, que son muchísimos, como nos estamos dando cuenta. Pero no solamente eso, sino que además hay que agregarle que el Estado Nacional va a estar ayudando además con créditos a tasa diferencial, que va a estar subsidiando parte de los salarios de las pequeñas y medianas empresas que tienen menos de 25 empleados, casi no casi, sino literalmente con un mínimo vital y móvil, para los que tienen hasta 50 empleados con un 75% del mínimo vital y móvil, y así en escala hasta empresas que tienen más de 100 empleados, y eso es muy, pero muy importante. El otro día el presidente estuvo reunido con el sector turístico, que para Bariloche es fundamental. Venimos hablando con la presidenta de la asociación, con Bertone, también sobre esta situación y todos los sectores empresariales, y está la decisión política del gobierno de inyectar recursos para que no se caigan esas empresas. Lo que tenemos que tratar es que las empresas no cierren, que las fábricas no cierren, que la industria no se caiga, que los comercios se mantengan abiertos y que los trabajadores sostengan su fuente laboral hasta tanto pasemos esto y comience nuevamente a caminar andar la maquinaria del funcionamiento de la economía en un mundo que está con una incertidumbre muy grande, pero que también es cierto, y esto no es menor, la Argentina se ha parado desde un lugar de mucha fortaleza a nivel global, porque desde el primer minuto, en el primer instante, cuando el presidente muestra el camino de lo que cree que es mejor para los argentinos, poniendo por encima la vida y la salud de las personas antes que la economía, vimos que otras lógicas en otros países centrales, a las que muchos argentinos quizá, o mucha intelectualidad le tiene cierto grado de admiración, hoy están con miles y miles de muertos y miles de infectados por haber dado prioridad al mercado frente a la calidad de vida, a salvar las vidas humanas. Y eso me parece que es una bandera de nuestro Estado Nacional que va de la mano justamente con la necesidad de fortalecer el Estado frente a las circunstancias de la economía y también lo importante que es tener libertad e independencia y no estar sobrecargado de deudas, que era lo que veníamos advirtiendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que eso condiciona muchísimo también la soberanía de las decisiones de los gobiernos y de los estados nacionales, ¿no? Ahora, la provincia sí está en una situación de mucha fragilidad en relación a su pasivo, en relación a su deuda. Este año hay unos 10.000 millones de pesos de vencimientos entre capitales e intereses por distintos conceptos. ¿El gobierno nacional puede estudiar algún tipo de mecanismo de recuperación de las deudas provinciales? Digo, para evitar caer en la cuasimoneda o en la emisión de títulos o de bonos que les permita cumplir a las provincias con sus obligaciones. ¿Figura en la agenda del gobierno nacional un salvataje de esta naturaleza? Por supuesto que salvar la situación de nuestras provincias es también salvar la situación del país. Hay una deuda que tiene que ver con el Estado Nacional y después las deudas de cada una de las provincias. En el primer caso sabemos cómo está trabajando la oferta que ha hecho el gobierno de la Nación. En segundo caso, en el caso de las provincias, el gobierno ya viene
inyectando recursos. Antes de la pandemia, nuestra provincia adelantándole más de 1.000 millones de pesos para que pague salarios, y en las últimas horas los adelantos del Tesoro Nacional, que van a ser en estos 90 días 1.500 millones, ya entraron 500 más 142 del gobierno, es decir, 642 millones para el gobierno de la provincia, a la que le pedimos, hicimos todas las gestiones, hicimos todos los planteos para que se distribuyan y se coparticipen con los municipios, con cada uno de los municipios, cuestión que, bueno, tuvo éxito y los municipios también van a ser receptores de esa ayuda. Pero después en cada una de las provincias hay una realidad distinta. Hay provincias que tienen deudas manejables y que son con legislación nacional, en pesos, con bonos que pueden ser negociados con el Estado Nacional o con legislación o jurisdicción nacional. Y hay otras provincias que decidieron erróneamente, a mi criterio, tal como lo advertimos en su momento, como fue el caso de Río Negro, que se terminaron endeudando en dólares con legislación extranjera, atando regalías que son ingresos por dólares que son muy relativos en la provincia, porque no superan más del 8 o 9% del presupuesto provincial, y que además está definido por variables que la provincia no puede manejar, como es el precio del barril, con las variables que tan dinámicas que tiene ese sector de la producción en el marco de los recursos naturales y de los hidrocarburos. Entonces hoy nos encontramos con una provincia de Río Negro que va a tener que tener un vínculo con la nación muy, muy fuerte, y también un diálogo muy, muy importante, porque pasó la provincia de Río Negro de tener hace 4 o 5 años una relación deuda-presupuesto que no superaba el 12-15%, y en su 90% esa deuda estaba con legislación nacional, en pesos, con bonos que eran manejables, a una situación en la que vamos a estar. Estábamos ya presupuestando en este 2020, antes de la pandemia, una relación presupuesto-deuda que casi llegaba al 50%, y hoy con la caída del ingreso y el aumento que va a seguir creciendo de la deuda, va a terminar casi en un 80-100% de la relación deuda-presupuesto, de la ratio deuda-presupuesto. Eso condiciona definitivamente a la provincia de Río Negro, y lo más alarmante además es que el 80 y pico, casi 90% de esa deuda hoy en nuestra provincia va a estar definida por legislación extranjera, está definida por legislación extranjera, con lo cual los jueces que van a determinar qué sucede con esto son los jueces de Nueva York y no los jueces federales de Argentina. La última, senador. Hasta el momento pareciera que la provincia de Río Negro, y en términos generales a nivel nacional, el sistema sanitario no se ve desbordado, que la presión que está ejerciendo esta pandemia en términos sanitarios no llega a desbordar la capacidad de respuesta del sistema provincial y del sistema a nivel nacional. Sin embargo, aquí en Río Negro tenemos dos casos puntuales que generan mucha preocupación, que son Bariloche y Choel de Choel, por distintas características, por distintas motivaciones, pero que en definitiva generan una presión sobre esos sistemas sanitarios locales. ¿Cómo analiza este punto? ¿Qué es lo que puede hacerse desde el Senado? ¿Cuál ve que es la respuesta del gobierno provincial en este sentido? Bueno, nosotros hicimos un informe en las últimas horas desde el Centro de Estudios Patagonia, desde nuestro equipo de trabajo, lo compartimos, también enviamos propuestas al gobierno de la provincia, en esto que ya advertíamos hace tiempo, que es el desfinanciamiento de la salud pública en nuestra provincia en los últimos años, las inequidades que hay también en términos regionales. Si uno ve la cantidad de camas, la cantidad de profesionales, la inversión eh, relacionada con una ciudad como Bariloche, por ejemplo, y una ciudad como Viedma, ve fuertes desigualdades. No lo decimos en contra de lo fortalecido que tiene que estar Viedma, sino en lo debilitado que están ciudades tan eh, eh, complejas como Bariloche. En ese sentido, me parece que este desfinanciamiento de la salud pública, una salud pública que además tiene en su presupuesto un gran porcentaje que está ligado con el pago a la deuda sector privado, que en general atiende las complejidades más importantes de los ciudadanos de Río Negro, cuando tendría que estar el hospital público siendo mucho más fuerte, la situación de no tener un sistema actualizado de, por ejemplo, la ejecución de los pagos a los fondos de obras sociales de los hospitales, y tener un viejo sistema que hace que
los pagos, por ejemplo, de la obra social, una de las obras sociales más importantes que financia el sector público y privado como PAMI, terminen yéndose a la cuenta de rentas generales por un sistema que termina tercerizado en la Superintendencia de Salud y no directamente con el pago del PAMI, que podría hacerse con una simple modernización y tecnologización de los FOS en los hospitales, que se lo advertimos también y se lo propusimos a la gobernadora oportunamente. Una serie de circunstancias que tienen que ver con el sistema sanitario rionegrino o no se encuentra vulnerables. Y hay 2 o 3 ciudades que son preocupación. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación salió con un informe donde, bueno, preocupan justamente estas 2 localidades, estas 2 ciudades. Y desde nuestro lugar, bueno, por lo pronto en esta crisis lo mejor que podemos hacer es proponerle a la gobernadora, hacerle propuestas a la gobernadora, como hemos hecho en estos últimos tiempos, ponernos a disposición, pero también la obligación de dar la discusión para el futuro de qué sistema de salud queremos para los rionegrinos. Y en eso también tiene que ver la necesidad de ajustar el cuidado del recurso humano del Estado rionegrino en materia de salud. Cuidar a nuestros profesionales, generar las políticas de bioseguridad mucho más fuertes en el hospital público, generar también las políticas para proteger a los sectores más vulnerables que están institucionalizados, como los hogares de ancianos, los sectores de esa zona de riesgo que hoy son nuestros abuelos, y también la necesidad de hoy canalizar los recursos, todos los recursos que estén girando alrededor del presupuesto provincial en un gran fondo fiduciario, como le propusimos hace pocas horas a la gobernadora, y readecuar todas las partidas presupuestarias que están y que no van a estar o no van a tener uso hoy por esta pandemia en el Estado rionegrino y canalizarlas a través de un mecanismo que permita que todo vaya ahí y que se pueda tener un control y una ejecución dinámica, transparente y efectiva de los pocos recursos, de los escasos recursos que hay. En ese paquete de medidas está también nuestro diagnóstico de situación, de una salud pública desmantelada que hay que volver a fortalecer, y en ese camino, nuestro camino es el camino de la propuesta. Senador, gracias por esta charla con en estos días. Seguramente lo volveremos a molestar. Gracias, ¿eh? No, por favor, Santiago, un abrazo grande. Gracias.